Muy buenas noches, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El día de hoy es la tercera clase del intensivo. Vamos a ver los temas tal cual como los vimos en clase normal. El día de hoy vamos a ver expresión clínica e índices bioquímicos de la insulina. Vamos a ver también lo que son los temas de osteoporosis, también el tema de hipercalcemia, hipocalcemia, y si llegamos a alcanzar el tiempo de que son las 8:30 todavía, o sí, que si lo alcanzamos a ver, sería el tema también de prevención de la diabetes. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y les digo, el curso intensivo es principalmente las cosas más puntuales que te pueden llegar a preguntar. ¿Ok? Son las cosas más puntuales. Como quiera, están los videos del curso normal, para que ahí les comenté mucho más cosas. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, vamos a iniciar con este tema, que es un tema muy, muy corto. Expresión clínica, ¿esto qué nos dice? Que el tratamiento debe empezar a hacerse intensivo desde edades tempranas para evitar ¿qué? Principalmente diabetes. Los términos que debemos de conocer aquí principalmente es el término de inercia clínica. ¿Qué es la inercia clínica? Tratar cualquier enfermedad hasta que ocurra una eventualidad. Por ejemplo, en diabetes, pues tratamos la diabetes hasta que hay una hiperglicemia. Antes no. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar todo esto desde el momento que hay una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros diagnosticamos la diabetes, ya se perdió más del 50% de la capacidad del páncreas, de entre un 50 a un 60, dependiendo del tema que estén viendo. Entonces, anoten. Los índices bioquímicos más específicos son dos principalmente, la pinza glucémica y el índice HOMA. Los demás sepan que existen, no te los llegan a preguntar en el examen. La pinza glucémica hiperinsulinémica, también conocida como CLAM, es la elección número 1 para resistencia a la insulina. Se utiliza para investigación y pues es muy cara. El índice HOMA es principalmente la más utilizada. Es sensible, pero no específica. La otra es más específica, pero les digo, la pinza glucémica es más cara. Les digo, la insulina, aquí se miden los niveles de insulina por glucosa por una constante que es 405, y si el valor sale aumentado, decimos que el paciente tiene resistencia a la insulina. El síndrome de expresión clínica, principalmente tenemos estas 5 entidades. Hasta el momento hay más de 8, pero con estas 5 que son las que más se llegan a preguntar para el examen. ¿Qué es lo que llegan a presentar los pacientes? Síndrome ovario poliquístico, que se traduce en pacientes jóvenes con irregularidades menstruales, las cuales tienen sangrado abundante y doloroso, que pueden llegar a presentar hirsutismo, que lo vamos a ver en las siguientes clases del intensivo, lo que es el síndrome ovario poliquístico. Pacientes con obesidad, alopecia androgénica. La alopecia es como si tuvieran la pérdida de cabello como los hombres, como si tuvieran entradas las mujeres, pues así se ve en esas personas. Acantosis nígricas. Esto se puede presentar desde edades muy tempranas. Es una hiperpigmentación de la piel, la cual no hay prevalencia tanto en hombres como en mujeres, es igual, y pues solamente se detecta, no es reversible, y pues sería todo. Esteatohepatitis son pacientes los cuales pueden llegar a tener un hígado graso sin haber consumido alcohol. Otras enfermedades que podemos llegar a encontrar ahí, afectación renal, principalmente tenemos una tasa de filtrado glomerular disminuido. También podemos encontrar pacientes con hipercoagulación. Entonces, nada más hay que checar esto con tiempos de coagulación y pues sería más que suficiente. Recuerden, el tratamiento principalmente es no farmacológico, es muy agresivo lo que se tiene que hacer en estos pacientes. Tiene que estar revisando dieta y ejercicio constantemente, y pues también deben de revisar lo que son los sellos de nutricionales. Cuando lleven la materia de nutrición van a ver que existen sellos, los cuales vienen en los productos, que dice exceso de grasas, exceso de proteínas, exceso de sodio, exceso de azúcares. Bueno, eso lo van a aprender ustedes cuando lleven la materia de nutrición. Entonces, en estos pacientes se les debe de explicar cómo leer también lo que son ¿cómo se llama? Las etiquetas de este tipo de alimentos. ¿Dudas o preguntas de los índices bioquímicos de la insulina? Excelente. Vamos a continuar con osteoporosis.
Este tema, les digo, si lo estudian bien, ya lo tienen dominado para endocrino y lo van a tener dominado para reumatología, porque también lo van a volver a ver allá. Osteoporosis, recuerden, es una enfermedad ¿de qué? De fragilidad. ¿Okay? Es una enfermedad ósea caracterizada por o que predispone a fracturas. ¿Ok? Entonces, fragilidad es lo mismo que osteoporosis. Los factores de riesgo son demasiados. Mujeres caucásicas, la predisposición principalmente en familiares de primer grado, madre, hermanas, no tías, no nietas, de primer grado. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Ingesta de algunos productos como cafeína, proteínas, exceso de tabaco, alcohol, algunos medicamentos como los glucocorticoides, anticonvulsivantes, el hipertiroidismo, la ingesta de calcio pueden llegar a ser causas de factores de riesgo. ¿Ok? La osteoporosis primaria la vamos a encontrar en un 80%, mientras que la secundaria en un 20%. Los tipos de fracturas, los más comunes que vamos a llegar a detectar nosotros en la densitometría, principalmente son 3 lugares. Antebrazo, que es la fractura de Coles, vertebral y de cadera. ¿Ok? De Coles se llega a ver un pico de aumento de fracturas a partir de los 55 años. Y es una fractura de tipo de hueso trabecular. En la vertebral, es el pico lo llegamos a ver a los 65 años. Igual, trabecular. Y en cadera, a partir de los 75 años empezamos a ver el pico de aumento de incidencia. Pero recuerden que a cualquier edad, la fractura más común es la fractura de vértebra, por la, ¿cómo se llama? La gráfica que les presento en esta imagen. ¿Ok? Entonces, la fractura osteoporótica más frecuente es la vertebral. Si te preguntan cuál es la que más se presentan a cierta edad, recuerden que a los 55 Coles, a los 65 vertebral, dependiendo de aquí. Vamos a verla, nada más para que quede un poquito claro. Eso es mujeres. Recuerden que la vertebral es la de circulito, la amarilla, la de cadera es la triangulito azul y la de Coles es la verde. Entonces aquí tenemos la verde, a los 55 años pues se ve un piquito donde aumenta más incidencia de casos que en las demás, pero pues no es la más común. Luego a los 65 vemos que la de vertebral hay un pico, aquí está 65, hay mayor casos que en todas las demás. Y en cadera, pues es a partir de los 75. Aquí tenemos los 75 y vemos que hay mayores casos que en todas las demás, pero no es la más común. La osteoporosis, pues podemos encontrar 1001 entidades que podemos llegar a encontrarlas. Principalmente les digo, el hipertiroidismo te puede llegar a causar una osteoporosis. Hiperparatiroidismo, no se diga, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Diabetes te lo puede llegar a causar también. También lo que son algunos trastornos hematológicos, como las anemias hemolíticas, metástasis, etcétera, etcétera. Fármacos como glucocorticoides, lo que es la tiazolidiniona. Esta ha sido pregunta de examen, recuérdenlo, porque la tiazolidiniona que se da es la pioglitazona. Entonces, ténganlo en cuenta que te puede llegar a causar osteoporosis. Los IVPs, esa fue pregunta de examen una vez. ¿Qué medicamento de los que estaba consumiendo la paciente es lo que le puede llegar a causar osteoporosis como factor de riesgo? Pues el omeprazol, que es un IVP, puede llegar a causar este riesgo. ¿Ok? Quimioterapias, heparina, antiepilépticos, entonces recuérdenlo y ténganlo en cuenta. ¿Qué no te llegan a preguntar? No te llegan a preguntar por las metabólicas o el tejido conjuntivo. Esas casi no te las llegan a preguntar. Otras a lo mejor es la artritis reumatoide si se llega a asociar. Y pues las del trastorno alimentario tampoco las he visto que te las lleguen a preguntar. ¿Ok? La pérdida de masa ósea, esto sí, recuérdenlo, recuerden los porcentajes, esa vino en mi examen. En los primeros años de la posmenopausia es donde mayormente se pierde la capacidad o la densidad ósea. Y hay que recordar algo muy importante. A partir de los 35 años, tanto hombres como mujeres empezamos a tener una pérdida ósea. Yo les mencionaba que en la materia de geriatría van a ver ustedes que el envejecimiento empieza a partir de los 30 años. Entonces, todo paciente empieza a envejecer o cualquier persona empieza a envejecer a partir de los 30 años. Afortunados ustedes que están en sus 20, entonces dentro de unos 10 años van a tener una pérdida de masa ósea, ya se van a considerar adultos. La pérdida ósea a partir de los 35 es de 0.5 a 1% por año. ¿Ok?
Eso es pregunta de examen que te pueden llegar a hacer. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a la osteoporosis? Se pierde 0.5 a 1%. En columna, en pacientes posmenopáusicas, es donde se pierde mayormente, entre 3 al 5% al año. Por eso es que es un factor de riesgo la menopausia. Después de la menopausia, después de que haya pasado todos los periodos de bochorno y todo eso, pues la paciente puede llegar a una normalidad de 1% por año, pero ya tuvo un daño severo en esos periodos. De cadera, a partir de los 35 años, también se empieza a perder 1% de la masa ósea. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De 3 a 5% es lo que se pierde por año en pacientes posmenopáusicas. El diagnóstico principalmente lo vamos a hacer por medio de la densitometría ósea dual de rayos X, es el gold estándar. Y tenemos dos criterios para medir lo que es la osteoporosis. Tenemos lo que es el T-score y el Z-score. El Z-score solamente nos sirve para pronóstico. Es en pacientes jóvenes y solamente medimos el nivel que él tiene y lo comparamos con la población de ellos. No es diagnóstico, es principalmente pronóstico. Y en diagnóstico solamente lo utilizamos en pacientes jóvenes, pero no es lo más utilizado. Bueno, no es lo más indicado. T-score principalmente es para pacientes adultos. Ese es el diagnóstico que hacemos según la OMS. Y la OMS nos menciona que para que nosotros tengamos los niveles, debe ser por medio de desviaciones estándar. Más de -1, decimos que es normal. Entre -1 a -2.49, decimos que es osteopenia. ¿Han venido preguntas de osteopenia? Sí. Osteoporosis debe ser menor de -2.5, o sea, -2.6, porque recuerden que son números negativos. Entonces, -2.6, -2.7 son menores. Entonces, eso ya se considera osteoporosis, y una osteoporosis establecida o grave principalmente es con fractura. Entonces, paciente que ya tenga una fractura, aunque esté en osteopenia, se considera osteoporosis. Paciente que ya está en osteoporosis con fractura es una osteoporosis grave o establecida. ¿Quedó claro? Entonces, anótenlo. La densitometría periférica solamente es para tamizaje, también puede llegar a servir, pero no es lo más indicado. Aquí les digo los casos clínicos, ya los vimos en curso, pero recuerden que si te llega una paciente con una densitometría de cadera de, vamos a decir, -2.3, en columna te llega en -2.7 y en brazo te llega en -2.5. ¿Cómo diagnosticarías a la paciente? Pues, en este caso, tienes dos datos de osteoporosis. Con que tengas un dato de osteoporosis ya se considera que el paciente tiene osteoporosis. Aunque en cadera tenga datos de osteopenia, ese paciente ya tiene osteoporosis. ¿Ok? Entonces, anótenlo y ténganlo en cuenta. La densitometría, ¿a quién se le va a realizar? Principalmente mujeres mayores de 65 años, pacientes con fracturas previas. Ojo, cualquier tipo de fracturas, principalmente brazo, cadera y columna. Historia materna de fracturas, que es lo que les comentaba hace rato, o con osteoporosis, tabaquismo, peso disminuido, o que hayan sufrido algún tipo de caída. ¿Ok? Recuerden que las caídas son factores de riesgo no modificables. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, evitar la caída es modificable. Sí, puedes poner pasamanos, cositas para que no se caigan, pero la caída como tal no es modificable porque ya se cayó. ¿Ok? Y la caída puede conllevar a fracturas. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Algo que faltó mencionar de aquí es que las fracturas deben de ser por fragilidad, o sea, brazo, columna y cadera, porque les comentaba, si tú vas caminando y te caes y te fracturas, es fragilidad. Pero vamos a decir, vas en la moto y te caes y te rompes la cadera, no es una fractura por fragilidad. Hasta yo, si voy en una moto y me pego a gran velocidad, a gran impacto, me voy a quebrar la cadera, cualquiera. También si me caigo de un séptimo piso y caigo y sobrevivo y me rompí la columna, no es una fractura de fragilidad, ¿ok? Porque una vez vino esa pregunta de una paciente la cual se cayó del segundo piso, tiene todos los datos de, ¿cómo se llama? De osteoporosis, y te preguntaban que cómo era qué diagnóstico tenía. Tenía fractura de columna.
y te venía que tenía osteopenia 2.4, 2.3 y 2.2. Y muchos se fueron de que, pues tiene una fractura, pues la paciente tiene osteoporosis. No, no tiene osteoporosis, tiene osteopenia. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, el tratamiento. El tratamiento principalmente va a ser con medicamentos, pero también tenemos algo conocido como la terapia no farmacológica, que aquí vamos a dar dieta y ejercicio, cambios al estilo de vida. Esto disminuye hasta un 6% la aparición de la osteoporosis. Y la no farmacológica, pues principalmente es calcio de 1200 miligramos al día y vitamina D de 800 unidades. Apréndanse las unidades, las cantidades, la dosis, porque si te lo llegan a preguntar en el examen. Ahora, el tratamiento farmacológico. Lo que queremos hacer es que tenga un mayor efecto en columna, pero que cubra los 3 tipos de fracturas. Ahí tenemos a los estrógenos. Los estrógenos te ayudan principalmente para la menopausia temprana. Es un factor modificable, ya que tú puedes dar estrógenos y alargar por 5 años ese periodo. Es para lo único que sirve. De ahí en fuera no se utiliza. Raloxifeno no sirve para nada. Riesgo para fracturas vertebrales, lo vieron el semestre pasado en Pharma, pero pues aquí no es tan importante. Calcitonina ya no existe. Bifosfonatos. Los bifosfonatos, ahí son todos los que terminan en dronato. Los más importantes es Ale, Rice y Sole. Ale ríe cuando sale el sol. Ale, Rice y Sole. Estos medicamentos cubren los 3 tipos de fractura. ¿Ok? Cubren los 3 tipos de fractura. ¿Ok? Y estos se pueden utilizar de 3 a 5 años y el efecto adverso principal es que causen osteonecrosis y reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Anótenlo. Ha venido la pregunta de osteonecrosis, ha venido la pregunta de reflujo. Entonces, ténganlo en cuenta. Teriparatide. Junto con romosozumab, son los medicamentos osteoformadores. Pregunta de examen. ¿Ok? Son osteoformadores. También existe otro llamado abaloparatide, que es más selectivo, también es osteoformador, y estos se van a preferir cuando el paciente tenga fracturas. Si el paciente ya tiene una fractura previa, vas a iniciar con esos medicamentos antes que bifosfonatos. Los medicamentos son algo caros. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Rozosumab, contraindicado en pacientes con infartos o EBC. Denosumab, ese es un bloqueador del RLANC y inhibe lo que es la recepción ósea y también sirve para los 3 tipos de fracturas. Ese se da cada 6 meses. ¿Ok? Entonces, anótenlo y ténganlo en cuenta. ¿Dudas o preguntas del tema de osteoporosis? Aquí viene la tablita, que cuáles son los que sirven para los tipos de fractura y pues sería todo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, estas preguntas las vimos en el curso. A ver, ¿están escribiendo? ¿Todo bien? Sí. Bueno, esas preguntas las vimos en el curso, nada más vamos a darle una repasada. Una de las siguientes causas de osteoporosis, señálela. Bueno, es lo que vimos en la tablita, pues aquí la deficiencia de vitamina D puede ser una causa de osteoporosis. Una de los siguientes medicamentos tiene efecto osteoformador, pues recuerden que ahí tenemos a lo que es el rozosumab y teriparatide, no vienen los que son de los teratide, por lo tanto la respuesta sería rozosumab. ¿Cuáles son los siguientes medicamentos? Para la osteoporosis no está asociado a osteonecrosis mandibular, pues aquí la respuesta sería raloxifeno. Acuérdense, Ale, Rice y Sole causan ese efecto. Denosumab y rozosumab también pueden llegar a causar osteonecrosis, aunque en menor medida. ¿Qué medicamento se puede llegar a utilizar para la osteonecrosis? Cuando hay osteonecrosis, puedes llegar a utilizar raloxifeno, pero el más indicado es teriparatide. Teriparatide se utiliza cuando hay osteonecrosis. ¿Cuáles son los siguientes medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis? Se ha demostrado eficacia para disminuir fracturas de cadera. Pues aquí principalmente cualquier bifosfonato, de los que les dije, Ale, Rice o Sole, sirven para esto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que se llama hipercalcemia e hipocalcemia. Vamos a empezar con la hipercalcemia. ¿Qué es la hipercalcemia? Un aumento de calcio sérico
que es de 8.5 lo normal a 10.2. Arriba de 10.2 se considera una hipercalcemia. Y hay algo conocido como la fórmula de calcio corregido, que la fórmula de calcio corregido es calcio sérico más 0.8 por 4 menos albúmina sérica. Recuerden, para esto, pues vamos a tener lo siguiente. Albúmina sérica lo vamos a tomar para examen como 4. Entonces, va a ser 4 menos lo que te salga de albúmina. Y eso que te salga lo vas a multiplicar por 0.8 y luego se lo sumas al calcio sérico. La otra forma de sacar esto es sumar 0.8 por cada valor de albúmina que disminuye. Les digo, para examen es 4. Si disminuye 1, pues vas a sumar 0.8. Si disminuye 2, vas a sumar 1.6. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Yo les recomiendo que se aprendan también la fórmula por si en el examen te viene que el paciente tiene 2.8 de albúmina, pues ya no queda tan exacto este cálculo. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Pues, si son buenos matemáticamente, pues pueden sacar partes ahí. Por ejemplo, si tiene, no sé, vamos a decir que tiene 3.5, pues le sumarías 0.4. ¿Por qué? Porque es la mitad de 0.8. Es la mitad de la unidad. Entonces, va a depender si tienes buen cálculo matemático. Si no, pues mejoras la fórmula. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿A qué se debe la hipercalcemia? Principalmente es mediado por PTH. Todo va a estar mediado por PTH siempre, tanto la hiper como la hipo. Los dos están mediados por PTH, pero por diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la hipercalcemia, principalmente es por una hiperplasia. Y en la hipocalcemia, principalmente es por extracción de la glándula. ¿Ok? Cuando te llevas las 4 paratiroides en una tiroidectomía. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. La hipercalcemia puede estar dividida en leve, moderada y severa. Esto casi no te lo llegan a preguntar cuál es leve, cuál es moderada, cuál es severa. Te ponen nada más el caso clínico, te dicen cuánto es lo que tiene de calcio corregido y a qué se debe. La PTH principalmente lo que va a mediar son 3 mecanismos fisiológicos. El primero es la absorción de vitamina D a nivel intestinal, la reabsorción de calcio a nivel de riñón y la reabsorción ósea. Va a sacar calcio de lo que es el hueso, por eso es que una hipercalcemia te puede llegar a causar una osteoporosis. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Los síntomas principalmente son pérdida de peso, prurito y polidipsia. Podemos encontrar también fatiga. De hecho, si se fijan, pues son casi parecidos a lo que es la diabetes. También pues hay pérdida de peso. Entonces, te puede llegar a confundir. Lean bien los casos, constipación, hilo paralítico, hipertensión, también pueden llegar a encontrarlo. Y pues les digo, va a estar mediado por PTH, es lo más común, por un hiperparatiroidismo primario, que les acabo de mencionar hace rato, y la no mediada por PTH, lo más común es por enfermedad maligna. Y de enfermedad maligna nos referimos a cáncer. Y hay 2 tipos de situaciones. La hipercalcemia osteolítica, que es la que más te llegan a preguntar, que son 3, mieloma, cáncer de mama y los linfomas. Hipercalcemia humoral principalmente son cáncer de pulmón, todos los demás, cabeza y cuello, esófago, cuello de útero y en lo que es la región urinal. ¿Ok? El que es mediado por PTH, el hiperparatiroidismo, principalmente está asociado por un adenoma paratiroides solitario, más de un 85% es debido a eso. Son asintomáticos, pueden presentar fatiga, debilidad, trastornos mentales y el diagnóstico es por medio de la PTH intacta. ¿Ok? Podemos encontrar también los valores de calcio, fósforo y PTH, pero les digo, PTH intacta es lo que te va a hacer el diagnóstico. El tratamiento principalmente lo vamos a realizar por medio de paratiroidectomía, entonces ténganlo en cuenta. Y en qué paciente vas a realizar la cirugía, siempre y cuando tenga nada más uno de sus criterios. Calcio sérico arriba de 1 miligramo por decilitro en el límite superior normal. Si está arriba de 10.2, o sea, un nivel arriba, 11.2, cirugía. Reducción de depuración en 60 si tiene una tasa de filtrado glomerular en grado 3, cirugía. Calcio urinario arriba de 400 miligramos al día. Paciente con litos o con datos de hipercalcemia, también vamos a operar. Una densitometría
menor de menos 2.5 en cualquiera o alguna fractura por fragilidad, y pacientes menores de 50 años se realiza cirugía. Entonces, anótenlo y ténganlo en cuenta. En la radiografía podemos encontrar la función subperióstica, es lo más frecuente. En casos graves, pues podemos encontrar tumores de color pardo en el fémur o calcificaciones en riñones y pulmones. Por eso les digo, uno de los datos clínicos para cirugía es que el paciente tenga algún lito o datos de hipercalcemia a nivel renal. ¿Ok? En laboratorio, pues podemos encontrar lo que es la hipercalcemia, hipercalciuria y fosfaturia. Entonces, ténganlo en cuenta. Y pues sería todo de la hipercalcemia mediada por PTH. Ahora, vamos a hablar de aquella que es la hipercalcemia maligna. Esta es la más frecuente en pacientes hospitalizados, pacientes con cáncer. Y les digo, tenemos de dos tipos, la humoral y la osteolítica. ¿Ok? Les digo, la que más te van a preguntar es la osteolítica, la ósea. Y esta se debe por linfomas también. Hay un aumento de la 1,25 hidroxivitamina D. Anótenlo, porque esta ha sido pregunta de examen. Se asocia a hipercalcemias severas. Y aquí el tratamiento principalmente es tratar el cáncer como tal para que disminuyan los niveles. Podemos dar tratamiento con dietas bajas de calcio, bifosfonatos y esteroides. No hay que dar tiacidas, no hay que dar calcio, vitamina D, porque esto te causa peor el tratamiento. La pregunta que hacen aquí es, ¿cuál de los siguientes es un tratamiento indicado o cuál de los siguientes no es un tratamiento? O todas las siguientes causas son tratamientos para la hipercalcemia maligna, excepto, y la que más se van a preguntar es utilizar tiacídicos. Tiacídicos no los vamos a llegar a utilizar porque te pueden aumentar el calcio a nivel sérico. Estas son las causas que te pueden llegar a provocar lo que es la hipercalcemia. Les digo, en mi examen venían principalmente las granulomatosas, tuberculosis, lepra, criptococo, infección por citomegalovirus, sarcoidosis. ¿Ok? Entonces, aprendas esto. Si viene algo que no viene aquí, pues no es hipercalcemia principalmente o no te lo puede llegar a causar. Entonces, anote. ¿Ok? Medicamentos también, pues ahí tenemos los tiacidas, te aumentan el calcio. Aminofilinas, vitamina A, anótenlo. Y las causas de hipocalcemia, pues aquí nada más hay que recordar que va a estar dependiendo de PTH, por eso les digo, va a depender de PTH cuando está ausente. Cuando hay una resistencia a PTH, la más conocida es la hipomagnesemia, y cuando hay un aumento de PTH. Cuando hay aumento de PTH, principalmente es por resistencia hereditaria de vitamina D. ¿Ok? Casi todo eso es por vitamina D. Y las de ausencia principalmente son enfermedades, ¿cómo se llama? Genéticas, como Di George o un hiperparatiroidismo idiopático, etcétera, etcétera. La que más te van a preguntar es la de la resistencia o por las de receptor de PTH bajo. Hipocalcemia, lo contrario. Aquí el calcio está por debajo de 8.5. ¿Ok? La causa más frecuente, pues es la quirúrgica, está mediado por PTH. Les digo, siempre está mediado por PTH. Porque esa fue una pregunta que me hizo un alumno en el curso. Me dijo, es que tú dijiste que la causa más frecuente es quirúrgica, pero en el libro viene que es mediado por PTH. Sí, es mediado por PTH, pero por una resección quirúrgica. Ya no estás produciendo PTH, ¿por qué? Porque te quitaron la paratiroides. Entonces, la causa más frecuente, pues, es mediado por PTH o ausencia de PTH debido a resección quirúrgica. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. El cuadro clínico, pues aquí podemos encontrar debilidad, excitabilidad neuromuscular en pacientes leves, parestesias en manos y pies. En severos podemos encontrar espasmos, calambres, convulsiones, alteraciones de la mentales, irritabilidad, psicosis, depresión. Y para checarlo de manera clínica, hacemos lo que es el signo de Chebyshev y el signo de Trousseau. El de Chebyshev es donde tú empiezas a percutir en lo que es el ángulo de lo que es el submaxilar, en lo que es el arco submaxilar, haces una percusión y eso hace que haya un movimiento en lo que es la región superior, en lo que es el cachete. Entonces ahí el paciente empieza a tener un movimiento involuntario. Trousseau
es donde tú empiezas a inflar lo que es el esfingomanómetro a nivel del antebrazo, lo dejas durante unos 2 minutos y el paciente empieza a tener una contracción en lo que es la región de los dedos. Que lo que les digo, es como si fuera el paciente italiano, como si estuviera hablando, le hacen ese signo, entonces pues el paciente decimos que es positivo para esta prueba. También, ¿a qué se asocia? Se puede llegar a asociar a papiledema, cataratas, hipoplasia de esmalte, ausencia y erupción de los dientes. Estas también han sido preguntas de examen con qué se llega a asociar lo que es la hipocalcemia. Anótenlo. Cataratas principalmente y ténganlo en cuenta. El hipoparatiroidismo, pues hay deficiencias de PTH, hay hipocalcemia, hiperfosfatemia. Recuerden que calcio es el contrarregulador de fosfato. Entonces, si uno está bajo, el otro va a estar aumentado. El tratamiento, pues principalmente, pues vamos a dar vitamina D, calcio, principalmente. En la hipocalcemia aguda, esos son pacientes que tienen un calcio por debajo y tienen síntomas muy graves. Entonces, pues aquí podemos encontrar parestesias, contracturas, laringo o broncoespasmo. Esta también ha sido pregunta de examen. ¿A qué se debe? ¿Qué más se puede llegar a presentar aparte de los signos de parestesias y neurológicos? Se puede llegar a presentar diplopías, laringo o broncoespasmos. Anótenlo. Y se asocia con cataratas. Estas han sido preguntas de examen. Anótenlo. Por eso les hago mucho énfasis en eso. ¿Ok? El tratamiento, pues es de 10 a 20 mililitros al 10%, y que contenga 90 miligramos de calcio elemental por cada 10 mililitros. Y pues el tratamiento se cede o lo quitas hasta que ya no haya síntomas. No hay un límite para que tú digas se deja de utilizar. Pregunta de examen y ténganlo en cuenta. ¿Dudas o preguntas acerca del tema que vimos el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Así que no, todo bien, excelente. Bueno, vamos a leer las preguntas así rápido y creo que si alcanzamos a ver el tema de diabetes. Una de las siguientes es causa de hipercalcemia dependiendo de un incremento de 1,25 hidroxivitamina D. Aquí recuerden que les mencionaba que el linfoma es lo que más asocia a esto. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Si tienen una duda, creo que la están escribiendo, ahorita la leo. Aquí te están preguntando de un paciente de 44 años, presenta dolor abdominal, es el paciente que tiene una pancreatitis, tiene pérdida de peso de 12 kilogramos, nicturia, polidipsia, tiene glucosa de 130, creatinina 1.1, TGP de 23, TGP de 32, 12.500 neutrófilos, bueno, leucocitos de 12.500 con predominancia de neutrófilos, tiene calcio sérico de 9.8 y albúmina de 2.8. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Pues en este caso hay que hacer lo que es el calcio corregido, por lo tanto hacemos la fórmula, este paciente tiene una hipercalcemia. Bueno, vamos a ver el último tema del día de hoy, que es diagnóstico y clasificación de la diabetes. Aquí, bueno, veo que están escribiendo, voy a dejar que acaben de escribir. Hoy no, el día viernes sí veríamos examen, para dejarlos descansar, para que estudien también, porque pues ya presenta la siguiente semana, entonces a partir del viernes sí empezaremos a ver exámenes, también a lo mejor el fin de semana, el domingo a lo mejor y en la noche. El sábado sí veríamos examencitos y presentan el martes o el miércoles de la siguiente semana. El jueves, me estaba adelantando mucho. Según yo presentaban el martes o el miércoles. Bueno, el jueves. Vamos a ver exámenes hasta el día miércoles. Ok, entonces empezamos desde el viernes para seguir viendo. Como quiera, les voy a preparar otro Kahoot para que también lo tengan ahí, para que puedan ir contestando. Vamos a ver el del semestre pasado, cómo vino el parcial del semestre pasado, para que vean cómo no está tan difícil, pero pues para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, les digo, diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos saber con esto? Recuerden, los factores de riesgo. El tamizaje se inicia a partir de los 35 años y si es normal, se repite a los 3 años. Les digo, en el libro te menciona que a los 45, la ADA te menciona que a los 35 y el doctor González te dice que a los 25. ¿A quién le hago caso?
tómenlo como si fuera la hada. 35 años. El diagnóstico. Recuerden, tenemos dos datos. Tenemos lo que es la prediabetes y la diabetes. La prediabetes vamos a medirlo por medio de 3 pruebas. Que la prediabetes es una intolerancia a lo que son los carbohidratos, donde no podemos procesarlos bien y aumentamos esa resistencia para metabolizarlos o ingresarlos a la célula. Y ahí tenemos lo que son las pruebas de glucosa plasmática, intolerancia a la glucosa, que es la prueba de curva de tolerancia, que es la más específica, y la de hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Glucosa plasmática, los niveles deben de estar entre 100 a 125. La de la curva entre 140 a 199 después de las 2 horas, después de una carga de 75 gramos. Y la de hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4. Ahora, diabetes. Para hacer el diagnóstico de diabetes tenemos 4 pruebas. Son las mismas 3 pruebas pasadas, glucosa plasmática, curva de tolerancia y hemoglobina glucosilada. La cuarta es una variación de la glucosa plasmática, que es la glucosa plasmática aleatoria, randomizada o casual. Es lo mismo. ¿Ok? Y esta tiene que estar con niveles arriba de 200 más un síndrome diabético franco, que son las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Con que tengas 2 P's, ya se considera un síndrome diabético, perdón. Un síndrome diabético. Y tienen que tener las 2 para que sea diabetes. Y esta, con una sola prueba, se hace el diagnóstico. ¿Ok? Ahora, las otras. Debes de hacer 2 pruebas diferentes o iguales para que hagas el diagnóstico. La glucosa plasmática debe ser arriba de 126 en un ayuno de 8 horas. Curva de tolerancia a la glucosa, arriba de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, después de una carga de 75 gramos. Y la hemoglobina glucosilada, arriba de 6.5. Recuerden, en el examen te va a venir probablemente un caso clínico de un paciente el cual le hicieron fue una campaña de salud y su glucosa capilar le salió en, vamos a decir, 200. No tiene síndrome diabético, pero el paciente te dice que tiene un ayuno de 8 horas. Por lo tanto, tú le realizas una prueba de glucosa plasmática. Y la glucosa plasmática se la tomas y te sale en un valor de 130. ¿Ok? Y tú decides tomarle otra prueba 8 horas después. Y te sale en 128. A ese paciente le dices que tiene diabetes o que no tiene diabetes. Vamos a decir, el paciente, su última cena fue a las 8 de la mañana, fue a lo que fue, ¿cómo se llama? Hacerse la prueba, en la mañana la de capilar, a las 8 de la mañana, y pues salió en 200, la capilar. Pero él dice que no ha consumido alimentos, por lo tanto tiene ayuno, le haces una glucosa plasmática, sale en 130 y no come. Lo dejas en ayuno todavía otras 8 horas más y te sale en 126. Bueno, 128. ¿Ese paciente tiene o no tiene diabetes? Esa ha sido pregunta de examen. De hecho, vino en mi examen. ¿Tiene o no tiene diabetes? No sé si lo expliqué la vez pasada. Pues sí, ¿alguien más? Tiene 2 arriba de 126. Ok, ¿alguien más? Dicen que sí. La primera era capilar, sí, pero hicieron 2 pruebas de glucosa plasmática. La primera en 130 y la segunda en 128. Aquí el paciente no se puede diagnosticar y van a decir, ah, caray, ¿por qué? Porque el ayuno debe ser de 8, mínimo de 8 horas, máximo de 12.
Si el paciente pasa más de 12 horas en ayuno, ya no es una prueba confiable. ¿Ok? Entonces, ese paciente, la última cena fue a las 8 de la noche. Entonces, el paciente en la mañana, a las 8 de la mañana, se hace la curva, la glucosa plasmática y sale elevada. Pero no comió nada y se vuelve a hacer otra prueba 8 horas después. Va a salir alterada. Ahí lo ideal es que el paciente coma y 8 horas después de comer haga la prueba. Entonces, ténganlo en cuenta. En mi examen venía que era un paciente igual que le hicieron una glucosa plasmática, que había desayunado, pero que ya eran las 2 de la tarde, si era, no eran las 4 de la tarde, se le hizo una glucosa plasmática y a las 8 de la noche se le hizo otra. Entonces, no, tienen que comer y luego a esperar 8 horas para hacerse otra prueba. ¿Sí quedó claro? Chequen los tiempos, porque a veces se van a poner las horas, entonces chequen los tiempos así, ¿ok? Estas son las preguntas que dices, ah, caray, ¿de dónde sacaron esas cosas? Veo que están escribiendo, nada más voy a dejar que acaben de escribir. ¿Qué necesidad de preguntar eso exactamente? De hecho, yo cuando vi esa pregunta en mi examen dije, ¿qué es eso? En un Kahoot había un caso parecido, pero tenía menos horas. Exactamente. De hecho, creo que en ese lo puse ahí en el Kahoot, porque vino en mi examen. Lo que ven en el Kahoot, en el segundo Kahoot que mandé, son las preguntas que venían en mi examen, que casi no viene en ninguno de los documentos que pasan cada generación. O sea, entonces sería hacerle la plasmática, pero ya con 8 horas de ayuno. Exactamente. Tienes que dejar que el paciente coma, 8 horas después le haces la prueba. ¿Ok? Entonces, sí, son preguntas así como que dices, ¿qué onda? Por eso les digo, en mi examen venía de que fue a las 8 y a las 4 le hicieron la prueba, porque pasaron 8 horas y después fue como a las 8 de la noche o 10 de la noche que se lo volvieron a hacer. No pasaron las 8 horas de ayuno, no comió, entonces no es una prueba confiable. Y son de esas preguntas, ahí no aplica hacerle la curva de tolerancia, ahí no, porque una prueba ya te salió en diabetes. Si el paciente hubiera salido en 113, le haces la curva de tolerancia porque está sospechando de prediabetes. ¿Sí quedó claro? Excelente. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro lo del diagnóstico? También les digo, hay que hacer 2 pruebas. Si te sale glucosa plasmática en diabetes y una hemoglobina glicada en prediabetes, hace la que está alterada en diabetes. ¿Ok? Entonces vuelves a repetir la glucosa plasmática. También, no sé si que eso sí se lo mencioné en el curso. Si te sale una prueba de glucosa plasmática en 130 y luego te sale otra en 113, hay que hacerle una tercera prueba para que te haga el diagnóstico de diabetes o prediabetes. ¿Ok? Entonces, la tercera prueba es la diagnóstica. Si te sale en 130, diabetes. Si te sale en 110, prediabetes. ¿Ok? Entonces, téngalo en cuenta. Si te salen 2 pruebas positivas, 130 aquí y 6.7 acá, diabetes, entonces sería más que suficiente. ¿Sí quedó claro? Bueno, esta tablita, apréndansela, los trastornos que pueden alterar la hemoglobina glicada. Ya la han visto en varios examencitos, entonces ahorita lo vieron conmigo. Cuando vean examencitos ustedes también que estén estudiando, van a ver que te ponen bastante de esto. Trastornos que pueden alterar la hemoglobina glicada, los que te la pueden bajar falsamente, pues la anemia hemolítica, la hemorragia aguda y el hiperesplenismo. ¿Por qué? El hiperesplenismo, pues está muy grande el vaso, está sobreactuando, está sobre, ¿cómo se llama? Pues sí, está en una sobreproducción y está eliminando a todos los eritrocitos que pasen por ahí. Entonces, eso reduce la vida media de los eritrocitos. La hemorragia aguda, pues tienes un sangrado activo, pues está saliendo toda la hemoglobina ahí. Anemia hemolítica se destruye sin dejar un rastro lo que son la hemoglobina, por lo tanto,
no se repone de manera rápida, por eso disminuye también la hemoglobina. ¿Quién más? Las dosis altas de vitamina A y C, porque esto puede llegar a causar destrucción de lo que es la hemoglobina, por la alteración de la glucación. La hemoglobina F, nada más recuérdenlo. La hepatopatía, porque siempre va de la mano de la esplenismo. Y también lo que es, ¿cómo se llama? Bueno, también lo que es la transfusión de sangre, pero recuerden, la transfusión de sangre y el embarazo te puede causar tanto bajo como alto. Que en las transfusiones es porque el paciente a lo mejor tenía bajo nivel de glucosa plasmática, le inyectas, bueno, le pasas ese paquete globular y pues el paciente está normal. O aquel paciente que tiene una glucosa plasmática muy por encima, muy arriba, dona sangre, se lo pasa a un paciente y va a salir que tiene diabetes, pero él no tiene, lo tiene el que le donó la sangre. También el embarazo, al principio principalmente, puede disminuir y, puede aumentar y en pacientes ya en las últimas semanas puede disminuir. ¿Ok? Entonces ténganlo también en cuenta. Los que aumentan falsamente son los que aumentan la vida media, como por ejemplo la anemia de hierro, pues es una anemia que se debe por la captación de hierro, por alimentación, y esto hace que no se produzcan los eritrocitos, por lo tanto es algo programado y se aumenta la vida media del eritrocito para que dure más en sangre. También te lo puede elevar lo que son las hemoglobinas S, G, D, C y E, y también lo que es la nefropatía. Acuérdense que lo que es la diálisis te causa lo contrario, te lo mantiene bajo, mientras que la nefropatía te lo mantiene elevado, ¿ok? Por lo de los sensores de oxígeno y de hemoglobina a nivel renal, ¿ok? Y también ser de origen africano puede llegar a causarte un aumento en estos pacientes. La clasificación, recuerden que tenemos lo que es la diabetes mellitus tipo 1, que esa es una deficiencia absoluta de la insulina, por lo cual pueden llegar a presentar cetoacidosis, disminución de péptido C, y el marcador autoinmune más sensible es el GAT65. Diabetes tipo 2 es asintomático, el umbral de glucosa es 180, por eso es que el umbral puede aumentarse por acostumbramiento, por eso es que podemos encontrar pacientes con 200, 220 o sin síntomas, bien dicho. Entonces, ténganlo en cuenta. Diabetes gestacional, pues es el diagnóstico principalmente de la semana 24 a la 28. Tenemos dos pruebas, la de 75 gramos y la de 2 pasos, que son 50. Y si sale positiva, se da otra carga de 100 gramos. Las diabetes genéticas, ahí tenemos a las MODI, que esas son principalmente verticales. Son en pacientes, ¿cómo se llama? En pacientes masculinos principalmente. Si te dicen que el papá, el tío, el abuelo y ese paciente que es hombre tiene diabetes, pues están asociadas a las genéticas, son en pacientes jóvenes. Tenemos la MODI 1 y la MODI 3. La 2 es la más común, la mutación está en glucosinasa. Y la MODI 2, recuerden que hay hipoglucemia leve. MODI 3 es el factor que está afectado, es el factor nuclear hepático 1 alfa, que es el HF1A. Y esta es sensible a sulfonilureas y tiene riesgo de complicaciones microvasculares. ¿Ok? Aquí es en la única donde damos sulfonilureas. Aquí están las pruebas de diabetes gestacional. Esto fue extraído de lo que es la ADA 2022 o 24. No, esa es de la 24 o la 23, no recuerdo. Creo que es de la 23. Tenemos las dos pruebas, la de un paso y la de 2 pasos, porque esa sí cambió, porque antes tenías que tener tres pruebas positivas en la de 2 pasos, ahora actualmente es con 2 y aquí con una sola prueba haces el diagnóstico, ¿ok? Entonces apréndanse los valores, en la de un paso principalmente son 3 factores, al inicio que son 92 miligramos, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Con una de estas pruebas que salga positiva, decimos que es diagnóstico, ¿ok? La de 2 pasos ponemos primero damos un paso de 50 gramos, si esta sale por arriba de 140, hacemos la prueba de segundo paso, aquí está arriba de 130, 135, 140, hacemos el segundo paso, damos 100 gramos, y aquí pues tenemos cuatro niveles, 95, 180, 155 y 140. Con que tengamos dos datos positivos, decimos que la paciente tiene diabetes gestacional, o sea, esta la de un paso, y alguno de estos ya son 2 datos positivos, por lo tanto sería el diagnóstico.
Los casos clínicos que vimos en el curso: paciente 42 años de edad, el cual acude a una revisión en su colonia, campaña de diabetes, se le toma una glucosa capilar, 210, se le interroga al paciente si tiene algún síntoma, a lo que comenta que cansancio, fatiga, refiere ir mucho al baño y comer mucho por la noche. Tiene 2 PES, con los datos expuestos que tiene, pues es capilar, no es diagnóstica. Acuérdense que les dije que capilar no es diagnóstico. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues recuerden que hay que realizar una glucosa plasmática aleatoria, casual o randomizada en ese instante. Y en ese paciente pues salió en 180 con los datos de síndrome diabético, pero no está en los niveles de 200. Por lo tanto, probablemente tenga diabetes. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de lo que vimos el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Si no hay preguntas, pues con esto acabamos la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Les digo, vamos a empezar a revisar. Si tiene 200, decimos que sí tiene diabetes con el síndrome diabético, siempre y cuando tenga síndrome diabético. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Si tiene 200 y es sintomático, es probablemente tenga diabetes. Probablemente. Y al día siguiente se hace una glucosa plasmática o curva de tolerancia o lo que tú quieras. De preferencia sería la plasmática, pero tienes que hacer 2 pruebas. Tienes que hacer la plasmática más aparte otra, para que sean 2 positivas. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay más dudas o más preguntas, pues con esto acabamos la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? Pues vamos a ver lo que es el tema de fisiopatología, vamos a ver también lo que es el tema de prevención, ese tema está muy corto, y los temas de antidiabéticos y si alcanzamos insulinas. Si no, pues nos quedamos en antidiabético. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, pues con esto acabamos la clase del día de hoy. Cuídense, que pasen bonita noche.